Pues vamos a dar a continuación, hermanos, al estudio que nosotros hemos titulado Los Estatutos de una Iglesia. Los Estatutos de una Iglesia. ¿Qué son los estatutos de una iglesia? Vamos a hacer un pequeño resumen, ya que hace 2 fines de semana que hemos dejado el estudio de los estatutos. ¿Qué son los estatutos de una iglesia? ¿Alguien podría contestar? ¿Alguien se acuerda que varias definiciones que dimos acerca de lo que son los estatutos de una iglesia? ¿Podría ser la norma regulativa? Es una norma regulativa, sí. ¿Qué es lo que regula? El funcionamiento. Con carácter como institución, no tanto la obra de Cristo y lo espiritual, sino lo relativo al funcionamiento institucional. Sí, es lo que regula en una institución el funcionamiento, en nuestra conducta, en nuestra práctica, lo que nosotros haremos y cómo viviremos, ¿no?, dentro de una institución. Pero esto cubre tanto los temas ordinarios como también los temas espirituales, regula las dos cosas. Los estatutos son un documento legal que establece las reglas para el gobierno de la iglesia como una institución que ésta es. Hablando acerca de la iglesia, hemos tomado como ejemplo varias instituciones, como la familia, como el gobierno, como una empresa, en donde todas necesitan unos estatutos que los regulen y los lleven a una buena comunión, a un buen funcionamiento de esa institución. Los estatutos son un acuerdo entre esos miembros o personas de dicha institución con respecto a la gestión y funcionamiento del mismo. ¿Se acuerdan cómo tomamos ejemplo acerca de una vecindad, de un lugar donde viven en comunidad ciertos vecinos? Todos están de acuerdo con eso, lo firman y establecen vivir de esa manera para mantener la paz y el orden entre ellos. Los estatutos no son obligatorios en sí mismos, sino más bien son un documento interno para esa institución. Por eso ellos son los que dictan las normas y las ordenanzas en ese documento para el buen convivir de ellos. No son obligatorios por ley. Es un conjunto de reglas adoptadas principalmente para el gobierno de sus miembros y la regulación de sus asuntos. Y esto representa en sí, entonces, los estatutos, una estructura bajo la que nosotros acordamos vivir. En sí mismo, ¿para qué funcionan esos estatutos? Hemos dicho principalmente para mantener el orden en la iglesia, enfocándonos en la iglesia, ¿vale? Así como Dios es un Dios de orden, habíamos visto ese carácter de Dios como el Dios de orden, así también Dios también espera que en las iglesias de los santos haya también esto, haya un orden en la manera de que ellos se conduzcan en sus reuniones, en la predicación de la palabra, en la oración y todo lo que se practica en un culto de adoración al Señor. Es muy saludable y necesario que toda institución, y la iglesia no es una excepción, tenga unos estatutos para que ningún miembro tome decisiones aisladas por sí solo y que cada cual haga lo que quiera sin contar con nadie, habiendo así divisiones, enfrentamientos entre nosotros porque tenemos opiniones diferentes. Por eso tenemos unos estatutos ya acordados por esos miembros desde un principio de cómo tenemos que conducirnos en una cosa u otra. Sino que necesitamos unas normas, hermanos, en las que todos estén de acuerdo para el buen funcionamiento de sus actividades. Pero dentro de esas actividades, o la manera que debemos llevar a cabo esas actividades, enumeradas en los estatutos de una iglesia, también nos encontramos con propósitos. Hay actividades, regulan nuestras reuniones, regulan los días de nuestras reuniones, regulan nuestros horarios de nuestras reuniones, regulan la manera que elegimos a aquellos que van a liderar en un asunto u otro. Eso está bien. Pero también encontramos en estos estatutos propósitos, fines. Es decir, unos fines por los cuales existe en sí mismo esa institución. La institución existe por y para esos fines. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia como institución? ¿Cuáles son los fines que tenemos que buscar, que tenemos que alcanzar la iglesia como institución? Como hemos visto también, hermanos, Dios es un Dios de propósitos.
Es un Dios de propósitos. Y como Él es un Dios de propósito, Él también ha dado propósitos a la iglesia para que alcance. Fines para que la iglesia busque y esté en la búsqueda de esos fines mientras ella está aquí en la tierra. Le ha dado una senda en la cual caminar y unos fines que perseguir mientras ésta está aquí en la tierra en la espera de su Señor. Pues bien, hermanos, esta iglesia local tiene una finalidad primordial. Tiene una finalidad primordial y la finalidad de esta iglesia local no está basada en sus propios intereses. La finalidad primordial de esta iglesia no está basada en sus propios objetivos, ni en el capricho de sus miembros. Tampoco está basada la finalidad de esta iglesia en el capricho de los que la dirigen tampoco. Nosotros encontramos muchas iglesias con finalidades propias, dirigidas por sus propios líderes, caprichos que ellos mismos son los que establecen en la iglesia, que son de ellos, salen de ellos, que no tienen un fin en Dios en sí mismo. O sea que no está en el capricho de los miembros, en el capricho tampoco de sus líderes, no está tampoco en la prosperidad económica de los miembros ni de sus líderes, ni ninguna de estas cosas. La finalidad de esta institución como iglesia local no está en nada en sí misma. No está en sí misma, sino en Dios. Sino en los propósitos y en los fines que Dios le estableció a ella mientras está aquí. Y la iglesia debe entender eso. Por eso dijimos en un momento, hermanos, que todos los artículos de todos los capítulos de nuestros estatutos están basados en los principios de la palabra de Dios. No nos hemos quitado sentándonos y a ver qué estatutos podemos establecer. No, se desprenden de la palabra del Señor. Y no en nuestras imaginaciones o ideas o deseos, sino en busca de lo que Cristo nos enseña en su palabra. Una iglesia que vive, hermanos, para suplir las necesidades carnales de sus miembros, una iglesia que se rige por los caprichos autoritativos de sus pastores, una iglesia que busca como fin su propia seguridad, su propia comodidad, su propia prosperidad, es una iglesia que no busca los fines de Cristo ni tampoco los propósitos de éste. Dando a entender así que es muy probable que esta iglesia incluso no sea una iglesia de Cristo, porque no busca la voluntad de Cristo, no busca los fines de Cristo, ni se mantiene en esa decencia ni en ese orden establecido por Cristo, como vimos en 1 Corintios 14, el cual se mantiene y se ve, hermanos, como vimos allí también en ese pasaje, que esto es algo que se da en todas las iglesias de los santos. O sea que una buena manera de que una iglesia se examine a sí mismo si está siendo parte de estas cosas. Porque todas las iglesias de los santos permanecen buscando los propósitos y los fines de Cristo. Pues esta iglesia local, en sus estatutos, en el artículo 4 de nuestro capítulo 2, tenemos allí el capítulo 2, que son los fines y las bases de fe. Hoy estaremos considerando, hermanos, esos fines. ¿Cuáles son esos fines que tenemos que llevar a cabo? Vamos a leer esos primeros 5 puntos y vamos a tratar de desmenuzarlo de manera sistemática. Dice el primer punto de ese artículo 4. La finalidad primordial de esta entidad religiosa asociativa es glorificar al Dios de las Escrituras al promover su adoración, evangelizar a los pecadores y edificar a los creyentes. Estamos comprometidos a la proclamación de la ley perfecta de Dios y del evangelio glorioso de su gracia en Jesucristo a través del mundo entero por cualquier medio de comunicación. Los medios principales para el cumplimiento de este propósito son la oración y el ministerio público y privado de la palabra de Dios. El segundo punto nos dice, promover el estudio de las Sagradas Escrituras en forma profunda y sistemática con el propósito de que las personas vean enriquecida su vida espiritual con un conocimiento de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas y de la aplicación de las mismas en nuestra sociedad. El punto 3, instruir en las creencias cristianas a aquellos que deseen recibir esta formación. Punto 4, la práctica del amor y la piedad cristiana. Y punto 5, promover la comunión fraternal, la unión y la
colaboración en el testimonio cristiano de las iglesias de confesionalidad evangélica afines a los principios bíblicos de esta entidad. Pues bien, vamos a ver algunas cosas de lo que dicen nuestros estatutos acerca de nuestros fines a alcanzar y a buscar. Así que nos dice que la finalidad primordial de esta entidad como iglesia local es glorificar al Dios de las Escrituras. Es glorificar al Dios de las Escrituras, es decir, al Dios que se revela en su propia palabra, que es la Biblia según su verdad. ¿Y cómo glorifica a Dios de las Escrituras esta iglesia local? ¿Cómo lo hace? Primeramente lo hace al promover su adoración. Al promover su adoración. Hermanos, una pregunta les voy a hacer. ¿Es una opción para el ser humano adorar a Dios su Creador? ¿O Dios tiene un mandamiento, ciertos mandamientos en cuanto a esto? ¿Dios ordena su adoración a todos los seres humanos o no? Sí, ¿verdad? Cuando Jesucristo es tentado en el desierto por Satanás, el tentador le dice: si te postras delante de mí, todo será tuyo. Pero Jesús le respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 10:20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Y eso es contundente en cuanto a que Él es el Dios creador y todos le debemos a Él, en respuesta a eso, nuestra adoración. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Esta iglesia local entiende que Dios la salvó para adorarla. ¿Se entiende eso? Dios la salvó para adorarle. Esta iglesia local entiende que ese es su llamado: adorar al Dios de las Escrituras. Pero no cualquier adoración, sino su adoración. La oración que Él quiere que le den, que es conforme a su palabra. Y esa adoración, hermanos, es la que nosotros promovemos. Por eso nuestro primer punto es glorificar al Dios de las Escrituras por medio de nuestra adoración. Por medio de nuestra adoración. Nosotros promovemos la adoración bíblica. La adoración es una actitud del Espíritu, debido a que es una acción interna e individual. Por eso los cristianos adoran a Dios constantemente los 7 días de la semana. Entendemos eso, porque Dios nos llama individualmente a adorarlo a Él. Pero cuando los cristianos se reúnen formalmente en el culto, y claro, hermanos, que el énfasis aún debe estar en adorar a Dios individualmente, porque cada participante debe estar consciente de que está adorando a Dios en un plano individual, pero todos juntos, todos unidos, como un cuerpo, en una sola congregación, adorando a Dios. Esta iglesia local ha entendido que la adoración es en espíritu y en verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Esta iglesia ha entendido esto. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física, sino que tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere varias cosas. Lo primero que se requiere es que debemos nacer de nuevo. Nosotros sabemos eso. Para poder adorar a Dios en el Espíritu y por el Espíritu es necesario nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, nosotros no podemos responder a Dios en adoración. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu, hermanos, nosotros no podemos conocer a Dios. No podemos conocerlo, y como no podemos conocerlo, no podemos adorarle como Él quiere. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza y nos enseña la adoración que le agrada a Dios, porque en esencia Él se está glorificando a sí mismo, el Espíritu Santo en nosotros. Y toda verdadera adoración glorifica entonces a Dios. Sabemos eso. Promovemos una adoración que debe ser por el Espíritu. Debe ser por medio de una persona que ha nacido del Espíritu de Dios. Y esa adoración es aceptable al Señor. En segundo lugar, adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nos exhorta también a que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Así que solamente cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarse en Dios, es cuando podemos adorar en el Espíritu. Porque estamos buscando las cosas del Espíritu. Distracciones de todo tipo pueden inundar, hermanos, nuestra mente cuando estamos tratando de alabar y glorificar a Dios en nuestra adoración. Y esto dificulta nuestra verdadera adoración. Así que esto debe ser conforme a una mente renovada en la verdad del Señor. Y en tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto. Estamos hablando ahora mismo de la adoración en el Espíritu, ¿vale? En tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Esta iglesia entiende eso. No podemos venir a adorar al Señor con nuestros pecados sin confesar. Cuando el corazón del rey David estaba lleno de culpa por su pecado con Betsabé, allí en 2 Samuel 11, él se dio cuenta que él no podía adorar al Señor. Él se dio cuenta de eso. Él sentía que Dios estaba lejos de él y que él gemía todo el día, pero no encontraba consuelo. Su pecado no lo acercaba, impedía que Dios recibiera su adoración, sintiendo así que la mano de Dios se agravaba cada vez más sobre él, dice el Salmo 32. Pero cuando él confesó su pecado, la comunión con Dios fue restaurada y le brotó entonces la adoración y la alabanza recibida por Dios. David comprendió, hermanos, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, al cual Dios sí acepta. La alabanza y la adoración a Dios no pueden provenir de corazones llenos de pecados sin confesar. Eso es adorar a Dios en el Espíritu. La segunda cualidad de la adoración verdadera es que es hecha en verdad. Es hecha en el Espíritu, guiada por el Espíritu, tanto en el arrepentimiento como la comprensión de quién es Dios, sino también en verdad. Toda adoración es una respuesta a la verdad. Toda adoración a Dios es una respuesta a la verdad entendida, a la verdad comprendida. ¿Y qué mejor medidor de la verdad, hermanos, que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. El Salmo 119 dice, tu ley es verdad. Versículo 142. Y el versículo 160 dice, tu palabra es verdad. Así que para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es Él. Y eso solamente lo encontramos por medio de su palabra. Y qué es lo que ha hecho Él. El único sitio donde esto se ha revelado enteramente, hermanos, es la Biblia. Es su palabra. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestro corazón a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de la Biblia, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no podemos adorarlo verdaderamente. Por eso esta iglesia local promueve la adoración a Dios, a ese Dios de las Escrituras, conforme a su Espíritu y conforme a su verdad revelada. Y lo hemos puesto, hermanos, en este artículo 2 de nuestros estatutos, con el cual todos nosotros, estamos de acuerdo. ¿Verdad que sí? Otro de los fines expresados en nuestro estatuto es la evangelización. ¿Vieron allí que nosotros promovemos su adoración y también promovemos evangelizar a los pecadores también? ¿Por qué esta iglesia local tiene como fin promover la evangelización?
¿Por qué? Porque ella entiende, por la palabra de Dios, dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Primero, que el medio que Dios escogió para la salvación de los pecadores es la predicación del Evangelio glorioso de su gracia en Jesucristo a través del mundo entero. Ella entendió eso. Entendió que Dios usa este medio para la salvación de los pecadores. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dices pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta iglesia entiende que Dios usa el medio de la predicación. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Estamos, hermanos, absolutamente seguros, convencidos que la salvación es de Jehová. La salvación es y le pertenece solo al Señor por medio de la gracia. Pero nosotros sabemos también y estamos completamente convencidos que Dios usa medios para alcanzar sus propósitos. Y el propósito de Dios es salvar pecadores y Él ha escogido hacerlo por medio de la evangelización, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta iglesia no solo sabe que el Evangelio es el medio de Dios para salvar, sino que, en segundo lugar, ella hace eso porque entiende que es un mandamiento dejado por su Señor exclusivamente para ella. No para otros, para ella. Esta iglesia local evangeliza porque entiende que esa es su gran comisión y su gran encomienda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento directo para la iglesia. Y esta iglesia local entendió eso. Esta es una iglesia que sabe que su predicación es ineficaz si no es por el poder habilitador del Señor, que está obrando constantemente en ella. He aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el poder de Dios. Vayan y prediquen, vayan y anuncien las buenas nuevas, porque yo estoy con vosotros, yo haré posible que mi reino avance. Pero hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que les he encomendado a ustedes. Hermanos, nada hay que sea más sereno, consolador, verdadero y hermoso que este versículo final, porque apunta hacia el Señor Jesús como aquel que está desde su posición a la diestra de Dios, tiernamente Él está vigilando, guiando, vigorizando y gobernando su iglesia, estando con ella, todos los días hasta que Él regrese. El cumplimiento con este fin, para el cumplimiento de este fin, que es evangelizar, nosotros usamos todos los medios que podemos tener a nuestro alcance para poder predicar a tiempo y afuera de tiempo. Nosotros salimos a hablar a las personas a la calle, salimos a evangelizar, a hablar a las personas acerca del Evangelio. Repartimos folletos con porciones de la Escritura escrita en ellos. Nos ponemos con una mesa a regalar Biblias a las personas para que tengan la palabra de Dios. Usamos el Internet, usamos las redes sociales para evangelizar. Colgamos allí nuestros mensajes, tenemos una página para que otros puedan escuchar también la palabra de Dios. Predicamos a nuestros jefes, predicamos a nuestros compañeros de trabajo, predicamos a nuestra familia. Nosotros tratamos que el Evangelio llegue a toda criatura como el Señor nos manda en su palabra.
Buscamos ser una iglesia comprometida con la evangelización. Y es verdad que nos estamos esforzando cada vez más en eso. Sabemos que los obreros son pocos y que la mies es mucha, lo sabemos, hermanos. Pero también sabemos, como sigue a continuación, que los medios principales para el cumplimiento de estos propósitos son la oración y la exposición pública y privada de la palabra de Dios. También sabemos eso. También sabemos que contamos con el poder de Dios por medio de nuestra oración y nuestra súplica a Él, que Él haga la obra que nosotros no podemos hacer. El punto 2 del artículo 4 dice: promover el estudio de las Sagradas Escrituras en forma profunda y sistemática con el propósito de que las personas vean enriquecida su vida espiritual con un conocimiento de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas y de la aplicación de las mismas en nuestra sociedad. El punto 3 dice, de ese artículo 4, instruir en las creencias cristianas a aquellos que deseen recibir esta formación. No solamente esta es una iglesia local que ha entendido que ella tiene un llamado a evangelizar, que ha entendido que el poder para la salvación de los pecadores es el evangelio glorioso de Cristo, sino que también nosotros buscamos crecer en el conocimiento de Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Por eso tenemos nuestra escuela dominical. Por esto tenemos este tiempo que es un tiempo exclusivo que la iglesia elige estar aquí para poder ser más instruida en la palabra de Dios, en el cual nosotros perseveramos. Perseveramos también en la predicación de la palabra de Dios en nuestros cultos de adoración. Somos constantes, hemos entendido que tenemos que tener el ministerio público de la palabra del Señor. Tratamos de estar presentes en los retiros si es posible. Buscamos eso, buscamos estar allí para poder ser instruidos en la palabra de Dios. Como también buscamos estar presentes en conferencias cuando así se da y tenemos la oportunidad. ¿Para qué? Para ser instruidos, así como también instruir a otros en la palabra de Dios, haciendo así discípulos para Cristo. Para eso también hemos puesto, hermanos, esa librería que tenemos ahí. ¿Para qué está? Para que seamos instruidos, para que crezcamos en el conocimiento de la verdad del Señor por medio de esa literatura que tenemos ahí, esa buena literatura que ha llegado hasta nosotros. Debemos crecer en eso. Con respecto al estudio de las Sagradas Escrituras, esta iglesia busca profundamente como fin perseverar en la doctrina de los apóstoles, como nosotros lo leemos allí en Hechos capítulo 2, versículo 47, en el templo, de casa en casa, unánimes y cada día. Y cada día. El punto 4 declara que tenemos como fin el promover el amor y la piedad cristiana. ¿Lo ven allí en el punto 4? La práctica del amor y la piedad cristiana. Hermanos, es verdad que el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y etc. Y todos sabemos que nosotros no amamos a Dios perfectamente. No podemos hacerlo de este lado de la gloria, amar a Dios de una manera perfecta. Y esto es demostrado en que nosotros no obedecemos perfectamente sus mandamientos y su ley para nosotros. Pero el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente. Y éste ahora puede amar a Dios sinceramente. Y en el corazón de cada creyente también está esa preocupación. Está la preocupación de corresponder a ese amor de Dios hacia Él. ¿No es verdad? Nos preocupamos por obedecer al Señor, por ser sincero con Él, por no estar ofendiendo a Él, que es una demostración de que queremos amarlo, queremos demostrarle nuestro amor por medio de nuestra obediencia. Pero esa es una lucha y es una batalla que tiene que librar el cristiano todos los días, porque él lucha con su pecado para poder lograr eso. Lucha con este mundo y lucha también con Satanás. Pero hay un deseo en él de amar al Señor. Hay un deseo en él de amar a Dios, de obedecer a Dios. Y con la gracia de Dios, él lo consigue. Él lo consigue, no perfectamente, pero lo consigue. Y lo persigue constantemente. Esta iglesia
busca sinceramente perfeccionar su amor por Dios y lo hace por medio de su vida de piedad. Nosotros damos por eso muchas veces, que podamos amarlo a Él en una manera que le agrade a Él, porque el amor se expresa no por medio de palabras, sino por medio de acciones. Y cuando una iglesia está preocupada por crecer en su camino, en su vida de piedad, ella está buscando agradar al Dios que ama. Somos una iglesia que lucha con su pecado como cualquier otra iglesia de los santos y deseamos promover el amor por la iglesia de Cristo, también promover la comunión fraternal entre los hermanos. Eso es lo que nosotros deseamos. Lo deseamos. Por eso nosotros luchamos contra nuestros pecados. Si no lucharíamos contra nuestros pecados, sería algo que no nos interesaría. Pero queremos mortificar esos pecados que son piedra de tropiezo, que no permiten que nosotros lleguemos tanto a amar a Dios como a amar a nuestros hermanos. Buscamos mortificar nuestros pecados para dar lugar al amor hacia los hermanos, a la comunión sincera con ellos, promoviendo la unión y aborreciendo, hermanos, la división. Dios nos libre de que nuestros pecados sean o hagan separación entre nosotros y nuestros hermanos. Dios nos libre de eso. Por eso, con la ayuda de Dios, debemos promover nuestro amor a Dios para que así se dé lugar al amor a los hermanos, el amor por la iglesia de Jesucristo, consolidándose así también en una unión cada vez más fuerte de los unos con los otros. Eso es lo que nos marca el punto número 5. Y cuando estamos de forma activa, hermanos, en busca de estos fines marcados por los estatutos que tiene esta congregación, ¿qué es una de las cosas que suceden? Cuando estamos en busca de estos fines, ¿qué es una de las cosas que suceden? Comenzamos a tener unión y colaboración con otras iglesias de confesionalidad evangélica afines y los principios bíblicos que nosotros también tenemos. Eso es lo que sucede de manera natural. Comenzamos a tener más comunión con ciertas iglesias que tienen los mismos fines que nosotros, que buscan lo mismo que nosotros. Comenzamos a trabajar juntamente con otras iglesias que buscan los mismos fines que nosotros y con esas iglesias podemos tener comunión verdadera. En el artículo 5 nos habla que para la consecución de los anteriores fines, esta entidad religiosa asociativa tendrá las siguientes facultades. Miren lo que dice, hermanos, ya pasamos ahora a este punto número 5. Una vez que nosotros estamos cumpliendo, llevando a cabo la promoción de estos fines que tenemos aquí en este artículo 4, se comienza a dar lugar al artículo 5. Dice, para la consecución de los anteriores fines, esta entidad religiosa asociativa tendrá las siguientes facultades. 1. Solicitar, recibir, contribuir y administrar fondos. 2. Adquirir, acondicionar, mantener y disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles. 3. Editar, imprimir, adquirir y distribuir materiales, así como utilizar cualquier otro medio de comunicación. 4. Construir, erigir, apoyar y sostener centros de asistencia o ayuda social, de formación cristiana, de asistencia religiosa, cultural, educacional, de retiros espirituales, de rehabilitación y en general desarrollar cuantas acciones contribuyan al cumplimiento de los fines de la entidad y el bienestar de sus miembros, de las iglesias evangélicas y de la sociedad en general. Y el punto número 5 dice, contratar y ser contratada y ejercitar todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes vigentes. Para poder definir estos 5 puntos de una sola manera, porque no vamos a adentrarnos, porque aquí en todos estos puntos se está refiriendo a la misma cosa, Y como buen ejemplo tenemos aquel pasaje, aquella parábola que nos contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16. Vayan conmigo, por favor. Lucas capítulo 16, que es la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel. No vamos a leerla completa, es una parábola que todos hemos leído seguramente, pero vamos a hablar acerca de lo que dice, cuál es el punto, cuál es la enseñanza de Cristo aquí.
En Lucas 16, del versículo del 1 al 13, que es lo que abarca esta palabra, Jesús presenta una parábola que es dirigida a sus discípulos. Cristo está hablando a su iglesia, a sus discípulos. Jesús toma la ocasión para enseñarles sobre el discipulado y las riquezas. El discipulado y las riquezas. Esta parábola se refiere a un mayordomo o encargado de la administración de los negocios de su amo. La parábola comienza con un cierto hombre rico que tiene un mayordomo, que tiene un administrador. Un mayordomo, hermanos, es un administrador en el mundo antiguo y la función era servir de confianza. Este mayordomo tenía que expresar esta confianza, él tenía que ser fiel en la administración y distribuir esos bienes o esos productos de su amo a sus clientes, y que tiene que mantener él a la misma vez un registro honesto de aquello que se debería dar a su señor. Esa era la función del administrador, del mayordomo. Él ministraba sus bienes, él obraba por medio de sus bienes y tenía que rendir cuenta cada cierto tiempo a su amo. Sin embargo, este mayordomo es deshonesto. Él es deshonesto. Su amo recibe una acusación de que el mayordomo está derrochando sus bienes. No sé de qué manera, la palabra no lo explica, de qué manera él lo estaría haciendo. Pero él estaba derrochando los bienes de su amo, dice el versículo 1. Sin dudarlo, le pide que presente sus cuentas y lo despide. ¿Qué es lo que hace este mayordomo? Inmediatamente el mayordomo se pregunta, ¿qué hará? ¿Qué es lo que va a hacer? Él es demasiado débil para acabar y demasiado orgulloso para mendigar, dice el versículo 3. Pero luego el pánico de este hombre da lugar a la sabiduría. Del pánico, él pasa a la sabiduría. Él se acerca a todos los deudores de su amo y le pregunta cuánto deben y luego les dice que reescriban su contrato nuevamente. Su estrategia es simple. Él les otorga descuentos a esas personas, a esos clientes, antes de entregar el balance a su amo de todas las cosas. ¿Y para qué él hace eso? En sus propias palabras, él dice, cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. ¿Qué dice con esto? Porque este es el fin de este hombre, que le reciban en sus casas. Es lo que dice el versículo 4. Estos deudores le deben a su amo, pero si él les hace un descuento, les hace un pequeño descuento a favor de ellos, entonces le quedarían debiendo a este mayordomo el favor, ¿verdad? Quedarían como en deuda con él de alguna manera. Y cuando sepan que está sin trabajo y en la calle, por su generosidad hacia ellos, se sentirían entonces obligados a devolverle el favor y darle un lugar a quedarse en sus casas. Es un plan bastante inteligente, pero ¿es honesto este plan? ¿Es honesto este plan? Hermanos, algunos comentaristas no lo creen así. Y quizás es una forma que nosotros hemos aprendido esta parábola en muchas ocasiones. Ellos consideran que las acciones de los versículos 5 al 7, que es el movimiento que este mayordomo hizo, que él restó allí lo que le debía. ¿Cuánto debe? 80. Bueno, pon que debe 50. ¿Cuánto debe? 70. Pon que debes 40. Y así le redujo la deuda que ellos tenían con su amo. Y muchos dicen que esta acción era deshonesta y era contraria a los deseos de su amo. Como un dependiente que regala artículos de la tienda de su amo cuando él está en su último día y él comienza a regalar las cosas de su jefe, ¿verdad? Pero si esto fuese así, entonces ¿cómo recibe la alabanza de su amo en ese versículo 8? No, pero aquí lo que está haciendo el amo es destacar simplemente su sagacidad. Pero crean, hermano, que si este hombre hubiese sido tan deshonesto en su actuación con sus deudores, Cristo no hubiese alabado ni siquiera su sagacidad para hacer el mal. Entonces, puede quizás haya algo más aquí. Esto debió ser porque sus acciones fueron realmente loables, que quizás el Señor dice que este amo lo alabó.
Lo más probable es que el mayordomo haya reducido la cantidad adeudada al descontar su propia comisión, escuchen esto, para beneficiar tanto a los deudores de su amo como a sí mismo. Era una práctica común en Palestina que los dueños de las propiedades encargaran al cuidado de sus campos, de sus negocios, a ciertos administradores. Y usualmente se rentaban las tierras para que se pueda cultivar. Eso era generalmente lo que se hacía en cuanto a la agricultura. Este amo arrendaba las tierras y estos que rentaban esas tierras tenían que dar a su amo esa paga. El administrador tenía que colectar las rentas y pago de los que trabajaban la tierra o hacían otros negocios con su amo. De la producción de dichos negocios se daba una comisión al administrador. El mayordomo llevaba una comisión por ejercer su función de administrar las cosas del amo. También los mayordomos a veces tenían derecho a trabajar una porción de la tierra como parte de su compensación. Cuando los negocios no producían lo que se esperaba, el administrador podía ser obligado a entregar su propia tierra y hasta podía entrar en un contrato de servidumbre para pagar la deuda de su amo, si él administraba mal lo que se le dio. En otras palabras, este administrador no es deshonesto por reducir la cantidad adecuada por los deudores de su propio bolsillo. Lo que hizo este mayordomo fue dar de lo suyo. Él no robó a su amo en esa negociación, sino que él quedó en paz con los deudores y quedó en paz también con su amo. Eso es lo que alaba este amo. La sagacidad que él tuvo para que de su propio bolsillo él pudiera buscar su futuro. Lo que hace más bien es actuar con sabiduría y no con deshonestidad. Él es sabio. Lo que lo hace deshonesto, hermanos, es lo que él hace en el versículo 1. Que es derrochar los bienes de su amo. No sabemos de qué manera, pero él derrochaba. Eso es lo que a él actuó de manera deshonesta. Jesús entonces se enfoca en la sabiduría o la sagacidad del mayordomo en vez de hacerlo en su deshonestidad y declara que los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Ese versículo 8 se puede entender al considerar que este mayordomo fue motivado por sus propios intereses. Él buscaba su propio futuro. Es motivado por sus propios intereses y él invierte lo suyo para poder lograr esos fines y sus intereses. Por eso se les llama los hijos de este siglo. Es decir, que él manipuló la situación en forma que pudiera lograr lo que él quería. No parece ser un asunto de deshonestidad. Lo que se aplaude aquí es la sagacidad de este hombre. La conexión entre la parábola y la audiencia de Jesús, y también debería ser la de nosotros también, se encuentra en el versículo 9, hermanos, que dice: y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. ¿Ven el fin? El mismo fin que tenía este hombre carnal. Que lo recibieran en sus casas. Jesús llama a su pueblo a imitar las acciones sabias del mayordomo, que usando riquezas injustas, es decir, no riquezas ilegales, sino riquezas de este mundo, a eso se refiere cuando dices injustas, para asegurar una morada física. Pero aquí hay una diferencia en cuanto a los hijos de luz. En nuestro caso debemos usar nuestras riquezas mundanas para ser amigos y así asegurarnos una morada en los cielos, una morada eterna. Pero esto plantea dos preguntas cruciales. Ya estoy terminando la analogía de esta parábola. Primero, ¿cómo hacemos amigos mediante las riquezas mundanas? Y segundo, ¿cómo esos amigos nos reciben en las moradas eternas? ¿Quiénes son esos amigos? ¿A quién se refiere? Contestemos la primera pregunta. La respuesta a la primera pregunta se presenta en los versículos del 10 al 13 y se resume en esto, hermanos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo hacemos amigos mediante las riquezas? El Señor nos dice, no podemos servir a Dios y no podemos servir
a las riquezas. Son dos maestros en competencia. Servir a uno significa desobedecer al otro y amar a uno significa aborrecer al otro. Hacer amigos mediante la riqueza del mundo es un llamado a someter nuestras finanzas por completo a la voluntad de Dios y a los propósitos de su evangelio en el mundo. ¿Entienden eso, hermanos? Eso fue lo que hizo el mayordomo infiel. Él invirtió todo lo que tenía para encontrar un lugar en el futuro. Y el llamado de la iglesia es el mismo. Por eso es lo que el Señor dice: no podemos servir a Dios a las riquezas. Las riquezas no pueden ocupar el lugar de servir a Dios, de buscar los propósitos de Dios, de buscar los fines de Dios. Cuando buscamos los fines de Dios, estamos sirviendo a Dios. Los bienes son solo un medio para buscar los fines del Señor. Por eso no podemos apegarnos a las cosas de este mundo. Como lo hizo el mayordomo, un mundano. Y él tenía esa sabiduría. No se aferró a las cosas que él tenía, lo que él había ganado, porque sabía que su lugar era más importante. El lugar donde él iba a estar, porque él no le gustaba trabajar, no le gustaba mendigar, no le gustaba hacer fuerza. Significa bendecir a los necesitados, significa hacer esas buenas obras que estamos llamados, significa ser mayordomos fieles del dinero de nuestro Señor, pero esto no significa que no seamos bendecidos a cambio de eso, porque el Señor nos bendice a cambio de eso. Eso nos lleva a la segunda pregunta. La primera pregunta fue: ¿cómo hacemos amigos mediante las riquezas mundanas? Es dando todo lo que tenemos para la prosperidad de la obra de Dios. Y la segunda pregunta fue: ¿cómo esos amigos nos reciben en las moradas eternas? Primero podemos notar que el verbo recibir de ese versículo 9, dice que nos recibirán, no tiene un sujeto explícito, no está hablando aquí quiénes son los que nos van a recibir, porque no habla de el sujeto no son los amigos. Eso significa que los que nos dan la bienvenida al cielo pueden ser, algunos comentan, esos amigos, que los que nos dan la bienvenida al cielo serán ellos, esos amigos terrenales que acaba de mencionar, o como algunos han argumentado, pueden ser los ángeles celestiales, que en una forma de decir puede ser lo que están representando a Dios, que son los que por Dios vamos a ser recibidos, ¿verdad? El hecho de que la palabra amigos aparezca en el texto hace que tendamos a verlos como el sujeto del verbo reciban. Pero esto nos puede conducir a la noción antibíblica de que el usar nuestros bienes para los necesitados o para aquellos que necesitan escuchar el Evangelio puede de alguna manera aumentar el mérito de nuestra entrada en el cielo. Si lo pensamos de esa manera, puede ser que produzca eso en nosotros, porque aquellos nos van a recibir como diciendo: gracias por haber invertido todo lo que para que seamos amigos de ustedes y estemos aquí en el cielo. Y eso puede aumentar en nosotros un sentido de mérito. La salvación es por gracia sola, por medio de la fe, sola en la persona y solamente en la obra de Jesucristo. Sin embargo, evidenciamos nuestra fe salvadora por medio de nuestras buenas obras. Por medio de nuestras buenas obras. El versículo lo expresa claramente, el versículo 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de riquezas injustas, es decir, de las mundanas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Es decir, el cielo mismo. El cielo mismo. Dicho de otra manera, si fallamos en ser mayordomos fieles de nuestras riquezas terrenales, como al decir: ir en paz, calentados y saciados, ¿sí? Pero no les dais lo necesario para el cuerpo, como dice Santiago 2:16, no podemos asumir que nosotros entonces recibiremos las riquezas celestiales de la vida eterna. No podemos asumir entonces eso. La fe sin las obras está muerta. Este es el llamado radical, hermanos, a la mayordomía bíblica en una era de riquezas mundanas. ¿Cuál es el punto principal de esta parábola? ¿Cuál es el punto principal de esta parábola? Es que este mayordomo, siendo representado como los hijos de este siglo, es decir, personas que solo piensan en lo terrenal, en lo mundano, en lo que se ve, ellos están dispuestos a dar, a perder de lo que tienen e invertir de lo que tienen para asegurarse su futuro. Están dispuestos a eso, para asegurarse sus propios fines.
Y están dispuestos a invertirlo todo, hermanos, si es necesario. La pregunta es, ¿y la iglesia? Porque esta es la pregunta que se desprende de esta parábola que enseña el Señor Jesucristo. ¿Y la iglesia? Porque esto es lo que Él destaca de este hombre. ¿Y la iglesia? ¿Y los hijos de luz, como se dice aquí? Se les llama hijos de luz, hermanos, precisamente porque tienen luz. A diferenciación de los hijos de este siglo, que solo piensan en las cosas del mundo. Pero los hijos de luz tienen revelación. Ellos tienen discernimiento espiritual, porque tienen sabiduría de Dios. Ellos tienen un entendimiento claro acerca de la voluntad de Dios y cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. ¿Y la iglesia? ¿Cómo actúa en cuanto a esto? ¿Cómo administramos las cosas terrenales? ¿Con qué fines usamos lo que Dios pone en nuestras manos, hermanos? El apóstol Pablo le diría a este mayordomo infiel: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice el punto 4 de este artículo 5. Construir, erigir, apoyar y sostener centros de asistencias, ayuda social, de formación cristiana, de asistencia religiosa, cultural, educacional, de retiros espirituales, de rehabilitación y en general desarrollar, escuchen, desarrollar cuantas acciones contribuyan al cumplimiento de los fines de la entidad y al bienestar de sus miembros, de las iglesias evangélicas y de la sociedad en general. Usar lo que haga falta, hermanos. Invertir todo lo que tengamos a mano para lograr nuestros fines. Esa es la idea de la parábola. Esa es la idea de estos puntos en nuestra Constitución. Que todo lo que vayamos a hacer para promover, ¿qué es lo que dice el artículo 5? Habla como encabezado de nuestras facultades. Todo lo que tengamos tiene que ser invertido para el avance del reino. Tienen que ser invertidos para los propósitos y los fines de Cristo, que son a la misma vez los nuestros. Si este mayordomo mundano es capaz de hacer eso, ¿cómo no lo van a hacer los hijos de luz? Que conocen la realidad, que conocen la verdad, que conocen cómo actúa y se mueve y lo que quiere su Dios. Hermanos, si nuestros fines son la gloria de Dios y su adoración, si nuestros fines es el avance de su reino, la proclamación de la ley de Dios y el evangelio de Jesucristo para la salvación de los perdidos, si nuestro fin es promover el estudio de las Sagradas Escrituras en forma profunda y sistemática con el propósito de que las personas se vean enriquecidas en sus vidas espirituales, si nuestro fin es promover la práctica del amor y la piedad cristiana, la comunión fraternal, la unión y la colaboración en el testimonio cristiano con las otras iglesias que tienen los mismos fines y los mismos principios bíblicos que nosotros, entonces vamos a usar y vamos a invertir todo lo que Dios disponga en nuestras manos para poder desarrollar cuantas acciones contribuyan al cumplimiento de los fines de esta entidad. Para el bienestar de los miembros de esta congregación, para la sociedad en general y para la gloria y los propósitos y los fines de Cristo en este mundo. Pero no lo hacemos de cualquier manera. No lo hacemos a cualquier costo, no pasando por encima de las leyes establecidas. No se trata de alcanzar los fines sin importar los medios, hermanos, no. Dice el punto número 5, contratar y ser contratada y ejercitar todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución de las leyes vigentes. Somos una iglesia que conoce muy bien Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se oponga a la autoridad y lo establecido por Dios resiste, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La iglesia de los santos no promueve sus fines conforme a los propósitos de Dios a cualquier precio.
bajo cualquier condición, negociando, hermanos, sus prioridades y sus valores. No lo hace por encima de las leyes establecidas sobre ellas, sino en el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la ley, buscando nuestros fines y ejerciendo nuestros derechos reconocidos ante el gobierno. Así se mueve la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿nos vemos comprometidos con estos fines, hermanos? ¿Nos vemos comprometidos con estos fines? Los que hemos enumerado al principio y con la disposición de dejar, usar y ministrar todo lo que el Señor nos da para poder buscar estos fines. Esta es tu constitución y la mía, la de esta congregación en la cual somos parte. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto es una responsabilidad de todos nosotros. Ser fieles a esto que nos hemos propuesto, porque nuestro fin es glorificar al Dios, a nuestro Señor. Es glorificar al Dios que conocemos en las Escrituras, el Dios que amamos, el Dios que nos ha salvado. Que sea ese nuestro fin perseverante, hermanos, en todo momento de nuestra vida de piedad. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.